Saludos, bienvenidos a Espacio en el Semanario Gráfico. Soy Diego y en esta edición vamos a hablar sobre petróleos mexicanos, sobre la polémica de la ley de la reforma a la ley de hidrocarburos, sobre el apoyo gubernamental y sobre las proyecciones, los proyectos que están en la marcha federal y hablando en específico de Pemex. Recibimos a Óscar Ocampo, él es coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, es especialista en temas de energía, en comercio exterior, experto en la implementación del Tratado de México, Estados Unidos, Canadá, el TEMEC. Óscar, bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Diego? Gracias por la invitación, encantado de platicar contigo y tu auditorio. Bueno, iniciamos por el principio, iniciamos desde marzo, a finales de marzo, cuando el presidente manda esta iniciativa de reforma a la ley de hidrocarburos, esta propuesta que textualmente justifica que es imperioso fortalecer las empresas mexicanas del Estado como garantes de seguridad. Es decir, vamos a fortalecer a Pemex, que venía con unos últimos años de unas administraciones complicadas, y sobre todo buscar la suspensión de permisos de compañías privadas. En este caso, el presidente alega luchar por una soberanía energética. Para el comercio en México, esta ley, esta reforma a la ley de hidrocarburos, ¿cómo la ves? ¿Es una buena intención? ¿Es equivocada o es lo más práctico que encontró el gobierno? La reforma a la ley de hidrocarburos de marzo de este año, en el fondo es congruente con la visión de la actual administración, que es reconcentrar todas las actividades del sector de hidrocarburos en el antiguo monopolio del Estado, que es en este caso Petróleos Mexicanos. Y ese es el espíritu de la ley, a partir de dificultar el otorgamiento de nuevos permisos y de establecer la posibilidad de suspender los existentes, ¿no? Bueno, yo creo que esa es una visión profundamente equivocada si lo que queremos es un mercado más eficiente, más competitivo en toda la cadena de valor de los hidrocarburos, ¿no? Y con esto me refiero desde importaciones, procesamiento, distribución, almacenamiento, venta final, y todo eso se complica mucho más al establecer unos requisitos muy difíciles para cumplir por parte de los privados, como lo es, por ejemplo, cumplir con la política de almacenamiento de la CENER, que se eleva a rango legal en la ley de hidrocarburos. También el espíritu de la ley, si nos vamos a la exposición de motivos, hablan de combatir el huachicol. Bueno, quizá todos estamos de acuerdo en que es importante, por ejemplo, en el estado de Puebla, ¿no?, combatir el huachicol. Sin embargo, las medidas que se proponen, que se implementan con la reforma a la ley, realmente tienen un impacto anecdótico en la parte de combate al huachicol, ¿no? Y una parte problemática aquí, quizá lo más grave, más allá de las dificultades que hay para el otorgamiento de permisos, los desincentivos para que entren nuevos jugadores a los mercados que hay en la cadena de valor de hidrocarburos, quizá lo más importante aquí es la vulneración al Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque las empresas que invirtieron en el marco de la apertura del sector en 2013-14, se le están cambiando las reglas del juego, se le están cambiando las condiciones bajo las cuales realizaron su inversión, se le está encareciendo su operación, y también se establece la posibilidad textual de la expropiación directa, lo cual es un atentado importantísimo y muy problemático contra el Estado de Derecho. Y en ese sentido, en la medida que se implemente la ley pensando que pasa su proceso en el Poder Judicial y que se implementa esta reforma, vamos a tener un problema de congruencia con tratados internacionales. ¿Por qué? Porque la reforma energética 2013-14, la apertura del sector, la liberalización de los mercados de hidrocarburos, está consolidada plenamente en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, así como en el Tratado Transpacífico. Entonces estamos abriendo también un flanco con nuestros socios comerciales de una forma quizá innecesaria. Quizá estamos comprando pleitos que serían perfectamente evitables, y eso va a tener consecuencias en materia de inversión y de certidumbre jurídica. Sobre todo esa parte que resaltas, va contra algunos acuerdos comerciales que ya están establecidos. En este caso, es como tener proyecciones
e ir en contra de esas proyecciones, o no sé, ponerse cierta barrera para lograr otros objetivos. Y sí, se trata de ir con esta lucha del robo de combustible, que sí se puede considerar, se despuntó durante estos últimos años, pero sí al mismo tiempo va en contra de lo que ya estaba considerado, es decir, de lo que ya fue aprobado. Y ahora pasando a la estructura de esta reforma. De esto, ellos alegan que se atenta contra la seguridad nacional, que se atenta contra la seguridad energética, contra la economía nacional, la participación de estas empresas. Prácticamente el gobierno federal les dejó la mesa servida a las dependencias de energía, pero ¿quién habrá pensado en las consecuencias? Es decir, en todos estos litigios y en todas estas posibilidades que iban a haber después de ir en contra de lo que ya estaba aprobado antes. Sí, y acabas de mencionar un punto clave, este fraseo, y la frase exacta es que se podrán suspender permisos cuando representen un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía. En ese fraseo cabe todo y por lo mismo no representa nada. Sí. ¿Quién define qué es un peligro inminente para la economía? ¿Quién define qué es un peligro inminente para la seguridad nacional? Es decir, hay márgenes amplísimos para la discrecionalidad en la revocación de permisos. Y eso, por supuesto, que abre un flanco en materia de comercio internacional y abre la posibilidad de que México sea llevado a paneles internacionales para defender su política energética, porque las empresas estarían en su legítimo derecho de argumentar que se están vulnerando sus derechos como inversionistas protegidos en TEMEC, en TPP y en la misma legislación mexicana. Sobre todo eso, que habiendo ya los tratados, esas empresas se animan a invertir, porque no es fácil invertir en sector energético. Y de un día para otro le cambias las reglas del juego, y de un día para otro dices, bueno, pero es que queremos cuidar más, te apoyas o te tratas de resguardar en todo esto de la seguridad, en combatir la delincuencia. Es decir, quieres escudarte de todo tu país, de toda tu estrategia de gobierno general, pero al mismo tiempo estás yendo sobre de ellos y no les estás dando las garantías que ya les habías prometido. Así es, y hay la justificación de esto es un concepto, o es un entendimiento, en mi opinión, errado del concepto de seguridad energética. La actual administración entiende la seguridad energética como esta idea de soberanía energética, que es que México produzca todos los energéticos que consumen, una visión anclada en la autarquía, lo cual no es congruente. Un país no puede producir todo lo que consume. Por algo hay comercio internacional, por algo hay tratados comerciales internacionales. A mí me gusta mucho más la definición de seguridad energética de la Agencia Internacional de Energía, que es un país que tenga la infraestructura en términos de infraestructura física, pero también en términos de tratados internacionales para reaccionar ante cambios abruptos en la oferta y demanda de productos energéticos. Eso es en el fondo seguridad energética. Yo tenga la diversificación suficiente para poder tener acceso a diferentes mercados energéticos, que yo tenga los ductos, que yo tenga los puertos, que yo tenga las terminales de almacenamiento para poder recibir esos energéticos, y que tenga los tratados internacionales que me permitan, digamos, garantizar que van a llegar esos energéticos, ¿no? Eso es la seguridad energética. No pensar que debemos refinar todo el petróleo que producimos, no pensar que debemos producir todos los energéticos, toda la electricidad que consumimos en este país. Eso es muy difícil y eso no debería ser un objetivo en sí mismo. Digo, esto no quiere decir que no debamos explotarlo, el potencial energético que tenemos. Por supuesto que hay que explotarlo, pero creo que enfocarse en esta idea de la soberanía energética es una visión equivocada y no es una visión que nos lleve en el camino del desarrollo. Y nadie habló con estas empresas, ¿o sí? Que alguien se hubiera sentado, alguien puesto la cara en una apertura, en una mesa de debate con ellos. La UNEXPO pidió en su momento que hubiera una reunión sobre esta reforma, pero no la hubo. Entonces es incluso, podríamos decir, una falta de cortesía para dirigirse con ellos.
Por ejemplo, en la ley cuando se discutía la reforma a la ley de la industria eléctrica, sí hubo un parlamento abierto con todos sus defectos, pero aún así es un ejercicio importante. Es importante abrir las puertas a que todas las partes involucradas o interesadas tengan algo que decir, estén ahí y sean escuchados. Eso no pasó con la ley de hidrocarburos y eso sí es un problema, porque eso impacta la calidad misma de la legislación, porque te cierras a escuchar únicamente a los diputados y se pierde una cierta riqueza en términos de debate público, ¿no? Es muy importante abrirse y hacer este tipo de debates que sean lo más públicos y lo más abiertos posibles. Y ese proceso, es que fueron muy pegadas la aprobación de ley eléctrica y esta de hidrocarburos. Fueron pues casi nada más tuvieron un lapso de menos de un mes, una semana, algo así. Entonces también urgía, porque ya veníamos para iniciar el proceso electoral, para ir a las elecciones. En abril es cuando se va a discutir, se aprueba, y a principios de mayo ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación. Y desde mayo también es cuando los jueces federales dan la suspensión. Fue una aprobación veloz, digamos, en términos generales, porque fue algo muy rápido. ¿Qué sigue para esto? ¿Qué sigue para la iniciativa? Y ahora, ¿quién va a defenderla en la Corte? Porque se dice que ya se va a ir a la Corte. Y agregaría una cosa más. Cuando todavía no se había aprobado, cuando todavía no había completado su proceso legislativo esta reforma a la ley de hidrocarburos, ya estaba otra reforma a la ley de hidrocarburos para eliminar la regulación asimétrica Pemex. Es decir, sí fueron 3 iniciativas, 2 a la ley de hidrocarburos, 1 a la ley de la industria eléctrica, en un lapso muy breve de tiempo, con muy poco debate, con muy poca discusión, y que se aprobaron. En los hechos se aprobaron al vapor. ¿Y qué sigue? Bueno, las reformas siguen detenidas en el Poder Judicial. Están por los amparos que otorgaron el primero y el segundo juez de distrito en competencia económica y telecomunicaciones. Y bueno, al final del día, el destino de la reforma a la ley de hidrocarburos lo va a decidir el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Hacia dónde se va a inclinar aquello? Bueno, es una pregunta que en su momento sabremos, pero por las implicaciones de ello, y como te comentaba hace un momento, por el atentado flagrante que hay contra el Estado de Derecho en la reforma a la ley de hidrocarburos, probablemente sí haya elementos para afirmar que es inconstitucional, para afirmar que viola los derechos de los inversionistas. Pero bueno, la última palabra la tendrán los ministros de la Suprema Corte de Justicia. ¿Y quién va a ser el guardián ahora en esta defensa? Porque, por ejemplo, Rocío Nale sí ha por ahí aparecido, que se supone que es responsable del proyecto, pero no ha sido concreta, no ha sido una postura que sea directa. Y el único que lo ha hecho, bueno, si podemos decirlo que ha sido directo, ha sido el presidente. Entonces, ¿qué vamos a seguir viendo? ¿Que esta reforma la siga defendiendo el presidente con esa imposición? Es un tema importante. La reforma a la ley de la industria eléctrica, por ejemplo, ha sido mucho más mediática, ha tenido voceros muy, muy puntuales. Pensamos en el presidente y en miembros de su gabinete. La reforma a la ley de hidrocarburos ha dado menos de qué hablar, ha habido menos debate. Y sí, o sea, sí, es cierto que ha sido menos objeto de discusión, quizás porque la ley de la industria eléctrica tiene mayores implicaciones a nivel macroeconómico y a nivel país. Pero bueno, eso le corresponde o le corresponderá a la Secretaría de Energía, ¿no? Ellos son quienes llevan toda la defensa legal misma ante los tribunales. Por ejemplo, en la ley de la industria eléctrica ellos solicitaron la revisión al tribunal colegiado y está en su cancha defender su proyecto, que al final del día es eso. Y entonces, sí, bueno, regresando, ¿por qué no le ponen este interés? Bueno, en algo general y de economía mexicana, el petróleo está moviendo más que la energía eléctrica, o corrígeme.
Es una excelente pregunta esa. Te lo pongo en los siguientes términos. México ya no es un país petrolero. O sea, en el fondo a México le conviene el precio bajo del petróleo porque México recibe más recursos o es más importante el peso en la economía de la manufactura, de la producción industrial. Y para ello tú necesitas una energía barata y confiable. Es que el precio del petróleo es una mala noticia para las finanzas públicas, pero es una buena noticia para el país. O sea, la mayor parte de la economía se beneficia de aquello y eso es altamente positivo. Ahora, sí tiene un peso muy importante, ¿no? Eso es indiscutible, pero también te diría que hay muchos frentes abiertos ahorita en materia de petróleo, ¿no? Tenemos, como comentábamos antes de entrar al aire, la explosión en la plataforma de Pemex, la construcción de Dos Bocas, la compra de Deer Park, la rehabilitación de refinerías. Es decir, hay tantas cosas pasando en este momento en el mercado petrolero que quizás la ley de hidrocarburos no sea la única prioridad de este gobierno en materia de hidrocarburos. Y eso que me dices es muy, muy interesante. Ya no le es tan rentable al país ir por ese camino de los petróleos y sí más en un comercio internacional. Pero se sigue comprando y se sigue invirtiendo muchísimo dinero en petróleos. Y sí suena, bueno, para mí suena contradictorio que no sea tu primer mercado o el que le tengas más importancia, pero se está dando demasiado dinero y esa ha sido una de las premisas a la que más está defendiendo este gobierno en la inversión que se le está poniendo y en el capital. Así es. Bueno, el presidente ganó la elección con una plataforma que se centraba mucho en petróleos mexicanos, en la energía. Y esto no es nuevo, ¿no? Hay una congruencia con la visión del presidente desde los años 70. Hay que entender de dónde viene el presidente López Obrador, ¿no? En el Tabasco del boom de Cantarell en los 70, salió a la fama pública en los 90 a partir de la toma de pozos. Es decir, el petróleo siempre ha sido una parte central en la visión de país que tiene el presidente López Obrador. Y en ese sentido no es sorprendente que su plataforma con la cual ganó la elección de 2018 con 53% de los votos esté enfocada en eso, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a ¿qué es la cuarta transformación? O sea, en el fondo la cuarta transformación son los 30 proyectos prioritarios del presidente. Y de esos 30 proyectos prioritarios, 3 están directamente relacionados con petróleos mexicanos, ¿no? Que es incrementar la producción petrolera, rehabilitar las refinerías, construir Dos Bocas. Así es que eso sí siempre fue muy claro y muy transparente en la prioridad que iba a tener Petróleos Mexicanos. Podemos discutir si son rentables o no las inversiones que están haciendo. Por ejemplo, Dos Bocas, que originalmente iba a costar $8,000 millones, hoy por hoy no va a estar abajo de 13 mil millones de dólares, si bien nos va, y no va a entrar en operación en 2022, ¿no? Es más, de hecho, se antoja complicado que entre en operación siquiera en algún momento de lo que resta del sexenio. Esa inversión quizá no es estratégica. Está luego la compra de Deer Park, que la compra de Deer Park es probablemente mejor noticia tener una refinería que funciona al 90% que 6 refinerías que funcionan al 30-40%. En ese sentido, es una inversión que, si lo comparamos con Dos Bocas, que tienen una capacidad de producción, una capacidad de refinación equivalente de más o menos 200,000 barriles, quizá hace más sentido invertir en Deer Park, comprar una refinería en Texas, que construir una refinería de cero en Paraíso, Tabasco, ¿no? Y agregando todos los problemas que se han tenido aquí en México en hacer este tipo de proyectos, porque se tiene que recurrir a expertos de otros países, hacer las adecuaciones. La gente de aquí no creo que tenga tanta experiencia por los accidentes que han sucedido, y sobre todo esta parte importante, las proyecciones que fueron puestas en el inicio no van a alcanzar porque no se tiene todavía tan grande el personal, o se tiene la herramienta suficiente para hacerla como ellos quieren. Sí,
Sí, te voy a decir dos cosas de esto. Primero, sobre la parte del mantenimiento de plataformas, voy a hacer un comercial. Vale mucho la pena leer el reportaje, la investigación que hicieron Diana Nava y Laura Sánchez Ley en Expansión sobre el mantenimiento de plataformas. Es muy ilustrativo de la situación de Pemex y el panorama no es nada alentador. Y en segundo lugar, yo creo que el problema central aquí va más atrás. Es un problema de fondo. No sé si es un tema legal o cómo se puede corregir, pero es la naturaleza sexenal de los proyectos de infraestructura. Ese es el problema de fondo. Cada que llega una nueva administración quiere construir una presa, una carretera, un aeropuerto, en este caso una refinería, pero un proyecto que no se concluye en el sexenio, podemos casi estar seguros que no se va a concluir después. Y ejemplos hay muchos, ¿no? Digo, el ejemplo más acabado quizá es la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pero hay muchos más, digo, desde cosas relativamente menores como la autopista Atizapán-Tlacomulco en épocas de Peña Nieto, que se canceló con el nuevo, se detuvo con el nuevo gobierno, la refinería de Tula, por ejemplo, en épocas de Calderón. Es decir, hay muchos ejemplos y ese es el problema central, creo yo, que no existe una base de datos transeccional con proyectos que enliste, que aglomere los proyectos que necesita el país en temas de eléctricos, en temas de hidrocarburos, en temas de conectividad física, en temas de telecomunicaciones. Y a partir de eso genera un incentivo perverso a que cada gobierno saque su Plan Nacional de Desarrollo, de ahí se desprenda el plan de infraestructura y que cada quien quiera reinventar el hilo negro. Creo que ese es el meollo del asunto de por qué en México es tan difícil hacer proyectos bien pensados de infraestructura. Y la parte de la experiencia, bueno, México tenía muchos años sin construir una refinería y eso es... En el Golfo de México hay 135 refinerías, de las cuales evidentemente 129 están en Estados Unidos, y en los últimos 40 y tantos años no se ha construido una sola refinería grande, digamos. En Estados Unidos la tendencia es a refinerías mucho más pequeñas. La razón es porque la industria se dio cuenta que no es rentable, pero también es ilustrativo de que en México y en América no existe el know-how, el conocimiento, la experiencia para construir una refinería como se pretende hacer con Dos Bocas. Con esto no quiero decir que Pemex no tenga ingenieros altamente calificados, que los tiene. O sea, México tiene grandes ingenieros petroleros, pero es cierto que hace muchísimos años no se construya un proyecto de estas proporciones y con este nivel de ambiciones como es el proyecto de Dos Bocas. En este proyecto sí hubiera convenido hacer algo pequeño para después probar con algo como esto. Bueno, Dos Bocas debió de haber sido más pequeño, eso sin lugar a dudas. Y nada más para ilustrar este punto, existe el proyecto de instalar un tren de refinación, una refinería modular en el complejo de Cangrejera, allá en Coatzacoalcos, Veracruz, que tendría una capacidad muy similar de producción a la de Dos Bocas, pero con una inversión mucho menor. Esto solamente para decir que si se quiere refinar esa cantidad de barriles diarios, digamos 200,000, quizá no es necesario gastar más de $8,000 millones en un proyecto con probabilidades mínimas de ser rentables. En el INCO hicimos un estudio hace un par de años sobre la viabilidad de que Dos Bocas sea rentable en algún momento, y la conclusión era que tiene menos del 2% de probabilidades de tener un valor presente neto, es decir, de ser rentable durante su vida útil. Así que, bueno, había alternativas. Quizá la mejor alternativa es asociarte con privados. El negocio de refinación es un negocio de centavos, no es un negocio de márgenes muy pequeños, y es un negocio que Pemex históricamente no ha sido bueno. O sea, Pemex en el primer trimestre de 2021 perdió 37,000 millones de pesos en la subsidiaria de transformación industrial. En el segundo trimestre igual tuvo pérdidas muy significativas. Así que Pemex tiene que repensar ese negocio y no puede fijarse con la idea de refinar todo el petróleo que produce, porque sencillamente no es viable. Pemex es una empresa quebrada, y una parte importante que explica por qué Pemex es una empresa quebrada es sus pérdidas en transformación industrial. Dos Bocas, ¿qué va a hacer? Bueno, Dos Bocas no va a hacer sino ahondar más en esas pérdidas. Uh-huh. Sí, y bueno, mientras tanto sigue el apoyo federal, se le sigue inyectando, y como tú dices, en este momento sigue cayendo las producciones. Hay pérdidas considerables que pueden ya estar previstas, pero que no por eso no dejan de ser considerables. Y ahora la relación con los privados.
con estas suspensiones y con, digamos, el roce, el choque que hay por esta nueva reforma para el libre comercio, ¿ellos qué piensan ahora? ¿Van a esperar resolución de tribunales o están esperando a que el gobierno se siente con ellos? En primer lugar, eso quizá habría que preguntárselo a las empresas, pero lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, los privados estadounidenses, ¿no? El Instituto Americano del Petróleo, que es la cámara industrial de los petroleros, bueno, ha mandado varias cartas expresando su preocupación por lo que está sucediendo en México. Todas las cámaras sectoriales también han expresado su preocupación por lo que a todas luces es un atentado contra el Estado de Derecho y contra sus inversiones en el país, ¿no? Y esto por no hablar de la pérdida de competitividad entendida como tu capacidad de atraer talento e inversiones. Estas reformas sí hacen que quien ya invirtió va a litigar y va a tratar de operar sus activos, ¿no? Porque es la cosa racional que hacer. Pero quien no ha invertido en México no tendría ninguna razón ahorita para invertir en el sector energético en México, ¿no? Porque México no es el único país atractivo para la inversión en el mundo, y si se está atentando contra los derechos de los inversionistas, si se están cambiando las reglas del juego, México pierde una fuente muy importante de recursos y pierde mucho atractivo en términos de inversión extranjera directa en el mercado de hidrocarburos, por supuesto. Sí, al no tener el campo, llamémoslo así, se van, como lo que está pasando con los temas eléctricos, con las energías limpias, con las energías renovables, que no están viendo los países las condiciones y se van a retirar en cualquier momento. Ya se están retirando algunos. Y en la parte de hidrocarburos, por ejemplo, no nos olvidemos lo que pasó recientemente con Sama, ¿no? Con Pemex, que son de ese tipo de cosas ilustrativas de cómo es muy importante cuidar la inversión, o sea, ese tipo de acciones voy a repetir esto de atentar contra la certeza de las inversiones, pues tiene impactos directos, y eso es un problema, y es un problema para Pemex, y es un problema más grande para el país. Sí, sin duda, y sobre todo eso de en la parte de se quiere avanzar en algún campo, en este caso en el económico, pero al mismo tiempo están padeciendo de este tipo de fricciones, si le podemos llamar así. Para cerrar, hablamos un poco sobre Gas Bienestar, que es una de las nuevas implementaciones, este programa piloto que pues digamos trata de hacer un contrapeso después de cómo se ha disparado el gas LP en toda la República. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo funcionó? ¿Cómo está funcionando Gas Bienestar en estas primeras semanas? En primer lugar, te diría que repartir cilindros no es el camino del desarrollo. Si quisiéramos tener un mercado de gas verdaderamente competitivo, habría que pensar en sustitutos, habría que pensar en usar el gas natural como sustituto, en desarrollar la infraestructura en las ciudades para que el gas natural llegue al segmento residencial, habría que pensar en inyectarle competencia económica al mercado del gas LP. Una parte son con sustitutos, otra parte rompiendo oligopolios, otra parte facilitando la entrega de permisos desde importación, distribución, quizá lo más importante a nivel municipal, y finalmente respetar los procesos. Hay un proceso para establecer precios máximos del gas LP que no se respetó, que es esperar a que la COFECE determine si existe o no la competencia efectiva en el mercado, y a partir de eso podrá la CRE, en un proceso abierto, en un proceso técnico, establecer un esquema de precios máximos, ¿no? Eso por la parte de los precios del gas. Y ahora en Gas Bienestar, pero fue muy problemática la entrada en operación. Para empezar, ni siquiera fueron los precios más bajos. El tanque de 20 kilos cuesta 400 pesos, el de 30 kilos 600 pesos, y resulta que Regiogas, por ejemplo, tenía el tanque de 20 kilos en 380 pesos y el de 30 en 590. O Unigas tenía en 384 pesos el de 20 y 576 el de 30. O sea, esta idea de que Gas Bienestar iba a vender a precio justo y más bajo que sus competidores no es del todo cierta. Y luego, ahorita lo vimos en una demarcación únicamente, que es la alcaldía de Iztapalapa en la Ciudad de México. Habrá que esperar al despliegue total en la Ciudad de México, por lo menos, que es el objetivo es 1.2 millones de hogares, que es más o menos 45% de los hogares de la ciudad.
eso va a ser un reto logístico, y ya pensar en un despliegue nacional. Pemex no tiene la infraestructura. O sea, Pemex al día de hoy no tiene la infraestructura. El programa piloto de Gas Bienestar aprovechó la infraestructura existente de sus competidores, y pensar en el desarrollo de infraestructura, en las plantas de distribución, que entiendo son 6 las que se van a hacer en la Ciudad de México, en Tula va a haber otra, va a ser muy, muy complicado. O sea, en los tiempos que anunció el presidente que va a estar en operación, ¿no? Recordemos que cuando anunció Gas Bienestar, se comprometió que en un periodo de 3 meses iba a entrar en operación. Es complicado. Para empezar, los alcances que quiere tener Gas Bienestar implicaría que Pemex tendría que importar mucho más gas LP del que importa actualmente. ¿Por qué? Porque el mercado de gas LP actualmente 70% lo controla, lo importan privados. Del 30% restante, más o menos 14% lo produce Pemex, y el 16% es lo que importa Petróleos Mexicanos. Ese 16% se tendría que incrementar muy significativamente si queremos que Gas Bienestar realmente opere como el presidente anunció que iba a operar. Y también van a tener que ser muy cuidadosos de no distorsionar más un mercado que de por sí ya está distorsionado. Eso también sería bien importante. ¿Cuál hubiera sido la mejor solución en este sentido? Si ya tienes privados que lo venden más barato que tu Gas Bienestar, por ejemplo, la alcaldía de Iztapalapa, bueno, facilitar que esos privados entren a todas las colonias donde tiene Pemex identificado que hay una escasez de gas o que hay poca competencia de gas. Bueno, permíteles entrar a esas colonias, permíteles repartir el gas en esas colonias. No necesariamente al gobierno le corresponde hacer eso. Y quizá hablando de eso, sí, hablar con estas empresas, hacer una alianza y posiblemente para aminorar la presión de la gente, que la gente se quejó mucho por la subida de los precios del gas, que en un mes subió más de 100 pesos, pudo haber sido que hubiera quizá algunos controles, algunas supervisiones, digamos, para que se cumplieran, porque el gobierno desconfía mucho de este tipo de empresas. Entonces, quizá pudo haber sido ese un camino diferente, el hacer alianzas y el de supervisar que eso se cumpliera. Pues que el camino está en la ley, y el camino está en la misma ley de hidrocarburos. Pues para eso está la Comisión Federal de Competencia Económica, que ya había empezado, desde mayo empezó la investigación para determinar si existe o no condiciones de competencia efectiva en el mercado, y si hubiera determinado la COFECE que no existían condiciones de competencia efectiva, tiene una canasta de opciones para recorregir aquello. Una de las opciones son los precios máximos, y en caso de elegir esa opción, entonces podría instruir a la CRE a establecer un esquema de precios máximos. Hay una forma de hacerlo correctamente. El problema aquí es que se violó flagrantemente la ley y se hizo al vapor. Y cuando se hacen las cosas con prisas, tienden a salir mal. Necesitaríamos un árbitro aquí entonces. Esos árbitros son la Comisión Federal de Competencia Económica y la Comisión Reguladora de Energía. Sí, pero son árbitros que al mismo tiempo, digamos, están a favor de uno, que en este caso sería el gobierno, y para mí no son verdaderos jueces, porque no tienen un centro neutral. Bueno, ahí lo separaría. La Comisión Federal de Competencia Económica ha hecho un trabajo profesional, técnico, serio, y la Comisión Reguladora de Energía ha tenido una mayor cercanía con el gobierno, ¿no? Eso sin lugar a dudas. O sea, sin lugar a dudas, la Comisión Reguladora de Energía ha sido mucho más cercana y mucho más receptiva, digamos, a las prioridades de la actual administración. Ok, bueno, pues sí, es un tema muy, muy, muy complicado de poder digerir, incluso por todas estas aristas y por los procesos que cuando es proceso electoral, cuando son elecciones, sabemos que cambian mucho, que cambian todas las posturas y que pues todos van a donde el río suena más. No hay otra estrategia, no ha cambiado nada, sigue siendo la misma imposición. Se nos ha terminado el tiempo. Muchas gracias, Oscar, por habernos acompañado. Muchas gracias por compartirnos todo, por
por hacernos un poquito más entrar a este tipo de temas que para mí, para el resto de la población, son un poco complicados de entender, de poder analizar, y que debería ser de mucha importancia nuestra por lo que sucede en el país y por lo que está recayendo, por las consecuencias que están sucediendo, por los cambios que son desde lo más cotidiano de ir a comprar alimentos hasta pues esto, el consumir directamente los productos que nos está vendiendo el gobierno. Encantado, Diego. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Oscar. Nos despedimos de Espacio en el Semanario Gráfico. Soy Diego y nos vemos en otro foro. Gracias y hasta muy pronto.